importantes del FAES, que es un recurso nacional que se divide en dos vertientes. Una parte es parte del FICE, que va al gobierno de los estados, a las entidades federativas, y del FICE, que es para los municipios, que es el FICM, que es lo que nos ocupa ahora, y que bueno, pues ahí se tienen casi en los 200, no casi, se tienen exactamente 4.100 millones de pesos para los 217 municipios. En la primera etapa de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en donde 14 municipios del estado de Puebla participaron, bueno, pues se han venido trabajando con ellos. Esta segunda etapa, quiero decirles, muchos municipios ya de los que están acá ya entraron en esta segunda etapa. Ya hay 50 municipios más para el estado de Puebla, entonces ya no son 14 nada más, ya son 64, y el año que viene, bueno, pues entran todos. Sin embargo, el hecho de que estén catalogados como municipios cruzada y el resto de los municipios no estén catalogados como tal, todos entran, todos están cortados por la misma tijera. Todos van a tener sus recursos, todos van a aplicar sus recursos de acuerdo a la normativa que el Congreso, que no fue ni el Estado, ni siquiera la Federación, que fue el Congreso de la Unión, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y avalada por el Senado, estas nuevas reformas al Fondo de Infraestructura Municipal Social. Entonces, sí tenemos que acatar las normas, ya lo decía aquí muy claro y específicamente nuestro amigo de la Auditoría Superior. Entonces, creo que es de vital importancia. Amigos presidentes, digo con todo respeto, se los digo, yo ya fui presidente y todo quisiéramos hacerlo en un año. Los compromisos que hacemos en campaña quisiéramos comérnoslos en el primer año. Lo hemos dicho repetidamente, que tienen ustedes 4 años, 8 meses, algo histórico, algo de vital importancia, en donde podrán ustedes planear. De eso se trata la presidencia municipal. Se trata de, primero, ya lo decía el auditor, llegar y saber qué tenemos, qué es el municipio,